Hola, ¿qué tal? Empezamos por una pregunta. ¿Qué es una situación de aprendizaje? ¿Y una unidad didáctica? ¿Está la situación de aprendizaje dentro de la unidad didáctica? ¿Son lo mismo? ¿Son sinónimos? Esto lo vamos a ver en el vídeo de hoy. Te voy a explicar qué es una situación de aprendizaje y en qué se diferencia de la unidad didáctica. Vamos al vídeo. En este caso, aunque nos vamos a basar en el Real Decreto 157/2022, que al final es el que regula la enseñanza de educación primaria en todo el Estado español, sí que me voy a enfocar también en el decreto que es específico para la Comunidad Valenciana, ya que es mi comunidad y sé, como veremos más adelante, que hay otras comunidades que usan otra terminología, por tanto nos puede causar algún tipo de confusión. Para saber qué es una situación de aprendizaje vamos a recurrir al Real Decreto, al que hemos nombrado antes, que dice así, leo textualmente. Las situaciones de aprendizaje son situaciones y actividades que implican el despliegue por parte del alumnado de actuaciones asociadas a competencias clave y competencias específicas y que contribuyen a su adquisición y desarrollo. Por lo tanto, hay una cosa que nos está dejando muy clara aquí, que las situaciones de aprendizaje van ligadas tanto a las competencias clave como a las competencias específicas y no solo que van ligadas, sino que tienen que aportar para que el alumnado adquiera estas competencias. Si en una situación de aprendizaje es puramente conceptual y no está fomentando las competencias, no podríamos decir que es una situación de aprendizaje. Pero cuidado aquí, porque en el decreto de la Comunidad Valenciana, que es el 106/2022, nos dice algo más. Dice, suponen la recreación de contextos reales en el aula para que el alumnado pueda dar respuesta y desarrollar los aprendizajes desde una perspectiva competencial. Es decir, aquí ya nos añaden que tienen que ser en contextos realistas y que además tienen que dar respuesta a alguna problemática, ¿no? Así pues, podemos decir que las situaciones de aprendizaje son la parte metodológica más importante de nuestra programación de aula, están directamente relacionadas tanto con las competencias específicas como las competencias clave y por tanto, si os recordáis de este vídeo de la evaluación formativa en el que hablamos de los criterios de evaluación, al estar relacionadas con las competencias específicas, también lo están con los criterios. Y por último, que se centran en contextos reales, retadores, con un propósito y, por consiguiente, en la mayoría de ocasiones, con un producto final. Tenemos claro la situación de aprendizaje. Ahora vayamos con la unidad didáctica. ¿Qué es realmente la unidad didáctica? Pues mirad, ni en el Real Decreto, ni en nuestro caso, en el Decreto de la Comunidad Valenciana, se contempla, se define el concepto de unidad didáctica. Por lo tanto, podríamos decir que las situaciones de aprendizaje han absorbido las unidades didácticas y que, por tanto, esta terminología en esta comunidad en específico, pero también en el Real Decreto, no sería válida. Aún así, vamos a intentar definirla y la podemos definir como una estructura que al final contempla toda la programación didáctica, toda la programación de aula con las actividades, con los contenidos, con los criterios de evaluación, con los objetivos que debemos cumplir, temporalizada en un periodo de tiempo y con unas sesiones determinadas. Y sí, como veis, tiene muchas similitudes con la situación de aprendizaje, pero también tiene conceptos que son clave y básicos que la diferencian, entre ellos las competencias, como hemos dicho antes, el contexto y al final el que sea algo retador, algo significativo para el alumnado, que vaya mucho más allá de saber o retener o memorizar conceptos, sino que también sepan cómo aplicarlos, cómo trasladarlos a otros contextos, cómo utilizarlos en su día a día, etc. Para que lo veamos un poco más claro, he creado esta tabla en la que podemos ver el aspecto
que estamos diferenciando y luego en una columna la unidad didáctica y en la otra la situación de aprendizaje. El enfoque de la unidad didáctica, como decíamos, es más contenidista, está más enfocado en los contenidos. El de la situación de aprendizaje no, utilizaría los saberes para al final lograr competencias, pero el objetivo final es lograr esas competencias. Obviamente tenemos que adquirir los saberes, pero ya pasamos a un enfoque totalmente diferente. La finalidad de la unidad didáctica al final era la transmisión de conocimientos más puramente dichos y la situación de aprendizaje tendría la finalidad de esa aplicación en el día a día del alumno y de la alumna, esa transferibilidad de los conocimientos, de los saberes para poder aplicarlos en su vida. Respecto a la evaluación, normalmente con las unidades didácticas hacíamos toda la unidad y evaluábamos al final con lo que sería una evaluación sumativa, y en las situaciones de aprendizaje sí que intentamos establecer diferentes checkpoints, como vimos en este otro vídeo de cómo programar una situación de aprendizaje, para ayudar al alumnado a adquirir las competencias y comprobar que su evolución, que su progreso está siendo positivo. Después, la conexión con la realidad. Normalmente en las unidades didácticas sí que comenzábamos a ver algunos apartados que dedicábamos a conectarlo con la realidad, pero no era la base fundamental. En la situación de aprendizaje sí. Es clave el contexto y las realidades que viven los alumnados en el aula. Finalmente tenemos el producto final, que en las unidades didácticas no siempre era necesario y ahora en las situaciones de aprendizaje mayoritariamente sí, y luego pues ya como un poco para apoyar todo esto, como decíamos antes, la norma no está contemplando, recordad que hablamos del Real Decreto 157/2022, no contempla las unidades didácticas y sí que regula las situaciones de aprendizaje, lo mismo que lo hacía, como comentábamos antes, el decreto de la Comunidad Valenciana. Ahora bien, puedes estar viéndome desde Andalucía, desde Murcia o desde otras partes de España y me digas que vuestro decreto sí que contempla a lo mejor no unidades didácticas en sí, pero sí como bloques de unidades o unidades didácticas integradas o estructuras híbridas que podrían confundirse con las unidades didácticas o que a veces dan a entender que sería una unidad didáctica y a veces incluso dicen que estos bloques de unidades o según la terminología que se adopta en cada comunidad autónoma integran dentro las situaciones de aprendizaje. Entonces tenemos que tener en cuenta que según las comunidades autónomas pueden haber diferencia en los conceptos y en la terminología que usamos. Y sí, tienes razón, esto hace que al final no nos entendamos entre nosotros y tengamos un lío de conceptos para a lo mejor estar refiriéndonos a una misma cosa, pero cada uno la llamamos de una forma o incluso podemos confundir diferentes conceptos que realmente no tienen nada que ver o que realmente en algunos casos no contempla la normativa estatal. Así pues, terminamos el vídeo diciendo cómo debería ser, según la normativa, una situación de aprendizaje. Revisamos lo que acabamos de decir. Contextos realistas. Este es un elemento clave, como comentábamos anteriormente, ligado a la realidad del centro y a la realidad de nuestros alumnos. Aprendizaje competencial. La situación de aprendizaje siempre está ligada a las competencias. Para adquirir las competencias necesitamos los saberes. ¿Y cómo lo evaluamos? Con los criterios de evaluación, que son los referentes para evaluar estas competencias específicas. Tienen que resolver un problema o que tener un producto final en el que el alumnado ponga en práctica todo lo que ha aprendido durante la situación de aprendizaje y finalmente se estructura con diversas actividades y tareas que nos van a facilitar la adquisición de las competencias y al final el lograr el objetivo final de la situación de aprendizaje que hayamos programado. Espero que en este corto vídeo te haya quedado un poquito más claro la diferencia entre situaciones de aprendizaje y unidades didácticas. Nos vemos en el siguiente.